Hola a todos, en esta wiki nos toca hablar sobre el siglo XX y XXI en España. Yo soy Inés y os voy a hablar sobre Alfonso XIII. Alfonso XIII fue el último rey de la Restauración, en 1902. Además, durante su mandato hubo grandes conflictos políticos y sociales, como las huelgas. Los sindicatos querían mejorar las condiciones de los obreros, el nacionalismo, el País Vasco y Cataluña querían ser territorios autónomos. Además, también estaba la guerra de Marruecos, en la que miles de soldados españoles murieron. También os venía a hablar sobre la huelga de 1917. Los sindicatos hicieron una huelga contra el gobierno porque había una gran subida de precios, las condiciones de los obreros eran muy malas. Entonces hicieron una huelga, y el gobierno decidió utilizar el ejército para pararlo. Esa huelga fracasó, pero cada vez se va dando más importancia a las condiciones de los obreros. Además, también os voy a hablar sobre la Semana Trágica. En 1909, en Barcelona y otras zonas de Cataluña, tenían que enviar a los soldados españoles para la guerra de Marruecos. La mayoría de soldados españoles eran obreros y campesinos. ¿Por qué? Porque los de clase alta pagaban para ir a la guerra. Y como último está el desastre anual. El desastre anual fue que los rebeldes del norte de África, Marruecos, se rebelaron contra el ejército español. Entonces hubo una guerra en la que murieron miles de personas del ejército español. Bueno, ahora os paso con mi compañera Rebeca, que os va a seguir contando. Hola a todos, yo soy Rebeca y os voy a explicar la dictadura de Primo de Rivera y el fin de la monarquía. Primo de Rivera dio un golpe de Estado en 1923, tras el desastre del anual. Con él en su dictadura se suprimió la Constitución, se prohibieron partidos políticos y sindicatos, y tras su mandato se hicieron líneas de ferrocarril y se construyeron carreteras. En el fin de la monarquía, cuando Primo de Rivera presentó su dimisión, fue porque el rey Alfonso XIII quitó su poder de él. Y bueno, el fin de la monarquía, el 12 de abril de 1931, Alfonso XIII convocó elecciones para ver quién era el partido más votado. Y ahora os paso con Javier Sánchez, que os va a seguir explicando. Hola, yo os voy a explicar la Segunda República, las reformas que hubo, y más adelante os explicaré más cosas. La Segunda República, el 12 de abril de 1931, Alfonso XIII dejó el trono. Entonces, como dejó el trono, se formó una república, y ya es la segunda. En el presidente se puso Alcalá Niceto de Zamora. Se crearon una constitución y hubo una democracia. Dentro de esa democracia había una serie de cosas que tenían que cumplir. La separación entre el Estado y la Iglesia, que era que la religión católica no era lo más importante socialmente. Después, la creación de comunidades autónomas, que se crearon las comunidades autónomas y había 17, como por ejemplo Aragón y Comunidad de Madrid. Y después el sufragio universal, que quiere decir que podían votar las mujeres. Bueno, más adelante hubo una serie de reformas que hizo Alcalá Niceto Zamora, que fue la reforma laboral, la reforma escolar y la reforma agraria. La reforma agraria les dieron más campos de trigo, de maíz a los campesinos para que los cultivaran y elaboraran sus comidas. Después, la reforma laboral tenían un salario mínimo y a la hora de trabajar trabajaban menos horas. Después está la reforma escolar, que la reforma escolar crearon miles de escuelas. Después, más adelante, había
civilización o personas que no les gustaban esa serie de compromisos que tenían que llevar a cabo. Entonces decidieron algunos irse. Bueno, ahora os paso con Hugo, que os va a seguir explicando. Yo os voy a hablar del franquismo. Tras la guerra, el general Francisco Franco asumió todo el poder y gobernó de manera autoritaria. En el periodo en el que Franco estuvo gobernando se le conoce como franquismo. Aquí hubo 5 hechos importantes. 1. Se eliminó la Constitución. 2. El poder se concentró en una sola persona. 3. Se implantó la censura. El 4. Que se anularon los estatutos de autonomía del País Vasco y Cataluña. Y el 5. Que se prohibieron los partidos políticos y sindicatos. Los años de la dictadura fueron muy difíciles y la represión fue muy dura. Miles de personas que habían apoyado a la República fueron perseguidos y encarcelados, en cambio otros se exiliaron. En esta época España quedó aislada internacionalmente y en 1950 empezó a ser aceptada por otros países. En esta época hizo firmas de cooperación con otros países como Estados Unidos y en 1955 se unió a la ONU, Organización de Naciones Unidas. El 20 de noviembre de 1975, el general Francisco Franco falleció. Con esto se puso fin a la dictadura y fue el principio de una monarquía. Hola, yo os voy a hablar de la guerra civil, que mi compañero se soltó sin querer. Bien, la guerra civil fue cuando el general Francisco Franco dio un golpe de Estado ya que no estaba a favor de la República, en 1936, en el 18 de junio. Con eso se empezó la guerra civil, que tardó casi aproximadamente 3 años, desde el 18 de julio de 1936 hasta el 1 de abril de 1939, donde se dio a la derrota por los republicanos, debido a que Franco tenía más apoyo internacionalmente que los republicanos. Y bien, durante la guerra hubo 2 territorios. La sublevada o nacional, que eran parte del ejército de Franco, y luego estaba la republicana o el ejército rojo, que eran los que estaban a favor de la república. Bien, después del fin de la guerra de parte de los republicanos en 1939, la posguerra fue bastante dura y hubo 3 casos de terror. El terror al temor a los combates, que tenían miedo de que surgieran otros combates a los republicanos, ya que como perdieron, el general Franco buscó a todos los que apoyaban a la República, y entonces muchos de ellos se tuvieron que exiliar o fueron encarcelados. Luego hubo una escasez de alimentos muy importante. Había muy pocos alimentos, y eso pues hubo que hacer una especie de filas para recibir su ración de comida. Y bien, luego también se destruyó, pero muchísimas viviendas o infraestructuras, barrios, fábricas, etc. Y bueno, ahora os paso con mi compañero Bruno, que os va a hablar de la democracia. Hola, yo soy Bruno y os voy a hablar sobre el periodo de la transición a la democracia. En 1975, con la muerte de Franco, este había proclamado a Juan Carlos I rey de España y quería que continuara una dictadura. Pero este prefirió volver a ser una democracia. Entonces, en 1976, el rey, Juan Carlos I, nombró a Adolfo Suárez presidente del gobierno. Y este hizo unas reformas para que España volviera a ser un país democrático. En 1977 se hicieron de nuevo elecciones, en las que salió ganador
Unión de Centros Democráticos, UCD, y el partido presidido por Adolfo Suárez. Después se creó una constitución y después los ciudadanos, a través de un referéndum, dijeron que sí a la actual constitución. Esta constitución lo que hacía era que indicaba las igualdades sobre la ley, sobre el sufragio universal y la libertad de expresión. Y también fueron liberados los españoles que habían sido encarcelados anteriormente. Lo del sufragio universal significa que todos los españoles mayores de 18 años pueden votar. Hola a todos, os voy a explicar la escultura y mi compañera Inés os va a explicar la pintura. Bueno, yo comienzo con la pintura. La pintura en España, los pintores más famosos son Pablo Ruiz Picasso, que nació en Málaga, fue el creador del cubismo. Salvador Dalí nació en Figueras, Girona, y fue el que transmitía siempre en sus cuadros mucha luz, color. Además, también está Joan Miró, que nació en Barcelona. Él, sobre todo, trataba de transmitir mucha geometría a sus cuadros y además trataba también de que sus cuadros siempre solían transmitirnos como el mundo de los niños. Además, otros pintores también conocidos son como Antoni Tapes, Antonio López y Miquel Barceló. Ahora yo os voy a explicar la escultura. A partir del siglo XX hasta los momentos de ahora, los escultores querían transformar acero, hierro, plástico, hasta incluso con materiales reciclados, que los querían convertir en obras de arte. De ellos destacan Pablo Gargallo y Eduardo Chillida. Bueno, ahora va a venir Bruno, que os va a seguir contando. Se me ha olvidado decir antes que en 1979 hubo otras elecciones en las que también volvió a salir UCD. Yo os voy a explicar la literatura. Dentro de la literatura hay tres tipos: la novela, la poesía y el teatro. En teatro destacan dramaturgos como puede ser el ejemplo de Els Comedians. En poesía destacan los autores de la generación del 27. Y en novelas destacan algunos pintores como Miguel Delibes. Hola, yo, como os he dicho antes, os voy a seguir explicando sobre la arquitectura. A finales del siglo XX se construyeron varios edificios con diversos materiales. Había materiales muy pesados y otros no muy pesados. Materiales pesados como por ejemplo el hormigón, el acero, el titanio, y no pesados como por ejemplo el vidrio. Uno de los dos personajes muy conocidos en esa época fueron Rafael Moneo y Javier Sáenz de Oiza. Después había una gran persona muy importante en España que se llama Frank Gehry. Bueno, con esto ya hemos terminado nuestra wiki. Si la queréis ver, os podéis meter en Diablillos de sexto y aquí tendréis los grupos que la hemos hecho. Después vendrá otra wiki que será de la Unión Europea. Adiós.